Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Soy Mariana, tengo 42 años y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi vida y la de mi familia. Durante años aguanté las humillaciones de mi suegro, un hombre que creía que el dinero le daba derecho a pisotear a cualquiera, especialmente a mí. Pero lo que él nunca supo fue que mientras me despreciaba por ser una simple maestra de escuela, yo estaba silenciosamente comprando acciones de su empresa hasta convertirme en la accionista mayoritaria. El día que lo descubrió, en plena junta de socios, su cara de horror valió cada centavo invertido. Mi historia con Roberto, mi esposo, comenzó hace 15 años en una conferencia educativa en Guadalajara. Yo era una maestra de primaria apasionada por mi trabajo, con apenas 27 años y muchos sueños. Roberto acababa de terminar su maestría en administración y había asistido a la conferencia porque su empresa estaba desarrollando un programa de responsabilidad social con escuelas públicas. Recuerdo perfectamente ese primer encuentro. Yo estaba dando una ponencia sobre métodos innovadores de enseñanza cuando él levantó la mano para hacer una pregunta. Disculpe, maestra, dijo con una sonrisa que me desarmó completamente. ¿Cómo podríamos implementar estos métodos en comunidades rurales con recursos limitados? Su pregunta no solo era inteligente, sino que mostraba una genuina preocupación por la educación. Después de la conferencia, me esperó afuera del auditorio con 2 cafés en las manos. Pensé que después de hablar tanto podrías necesitar uno, me dijo, extendiendo uno hacia mí. Así comenzó todo. Roberto venía de una familia completamente diferente a la mía. Su padre, don Ernesto Mendoza, era dueño de Industrias Mendoza, una empresa de manufactura que había construido desde cero y que ahora facturaba millones al año. Su madre, doña Carmen, era una mujer de sociedad que organizaba eventos de caridad más por las apariencias que por verdadera filantropía. Mi familia, en cambio, era modesta pero unida. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller pequeño que él mismo había abierto y mi madre era enfermera en el hospital público. Mis 2 hermanos menores y yo crecimos entendiendo el valor del trabajo honesto y la importancia de la educación. Cuando Roberto me llevó por primera vez a conocer a sus padres, 6 meses después de empezar a salir, sentí que entraba a otro mundo. La casa era una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad, con jardines perfectamente cuidados y una fuente de mármol italiano en la entrada. Doña Carmen me recibió con una sonrisa fría, evaluándome de pies a cabeza. «Así que tú eres la maestra», dijo, pronunciando mi profesión como si fuera algo vergonzoso. Don Ernesto ni siquiera se levantó del sillón cuando entramos a la sala. Me miró por encima de sus lentes de lectura y simplemente dijo: «Roberto me dice que eres muy inteligente. Espero que eso sea cierto. La cena fue una tortura. Cada pregunta era una trampa, cada comentario una crítica velada». «¿Y tu familia tiene algún negocio?», preguntó don Ernesto mientras cortaba su filete. «Mi padre tiene un taller mecánico», respondí con orgullo. «Ah, un mecánico», repitió con una sonrisa condescendiente. «Qué pintoresco». Roberto defendió nuestra relación con fiereza. Recuerdo una noche, después de otra cena desastrosa con sus padres, cuando me encontró llorando en mi departamento. «No llores, mi amor», me dijo abrazándome fuerte. «Mi padre es un idiota clasista, pero yo te amo a ti, no a su aprobación». Me limpió las lágrimas con sus pulgares y me miró a los ojos. «Mariana, tú vales más que todo el dinero de mi familia. Eres brillante, apasionada, genuina. Eres todo lo que yo quiero en mi vida». Esa noche me propuso matrimonio, ahí mismo, en mi pequeño departamento rentado, sin anillo ni preparación. «Cásate conmigo», dijo de rodillas. «Demostrémosles que el amor es más fuerte que sus prejuicios». La boda fue un campo de batalla diplomático. Don Ernesto insistió en pagar todo, pero con condiciones. Quería la recepción en el club más exclusivo de la ciudad, con una lista de invitados donde el 80% eran sus socios de negocios. Mi familia se sintió completamente fuera de lugar. Vi a mi padre, con su único traje bueno, tratando de hacer conversación con empresarios millonarios que lo miraban con desdén. Mi madre, siempre digna, mantuvo la cabeza en alto, pero yo sabía que estaba incómoda. Durante el brindis, don Ernesto dio un discurso que todavía me duele recordar. «Mi hijo Roberto siempre ha sido idealista.
Esperemos que este matrimonio le enseñe la importancia de mantener los pies en la tierra y pensar en el futuro de la familia Mendoza. Ni una palabra amable hacia mí, ni una bienvenida genuina a la familia. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla de felicidad con Roberto y guerra fría con sus padres. Vivíamos en una casa modesta que habíamos comprado con nuestros ahorros, rechazando la oferta de don Ernesto de comprarnos una mansión apropiada para un Mendoza. Yo seguía trabajando como maestra, algo que para mi suegro era incomprensible. ¿Por qué sigues trabajando por ese salario miserable?, me preguntaba cada vez que nos veíamos. Roberto gana suficiente para mantenerte. Deberías dedicarte a darme nietos y a cuidar la casa como una esposa decente. La situación empeoró cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, Sofía. Don Ernesto asumió que dejaría de trabajar, pero yo tenía otros planes. Volveré a dar clases después de mi licencia de maternidad, anuncié durante una cena familiar. Don Ernesto dejó caer su tenedor ruidosamente. ¿Estás loca? ¿Vas a dejar a mi nieta en una guardería para ir a jugar a la maestrita? Su tono era venenoso. No es jugar, don Ernesto. Es mi profesión, mi vocación, respondí tratando de mantener la calma. ¿Vocación?, se burló. La vocación de una madre es cuidar a sus hijos, pero claro, ¿qué se puede esperar de alguien de tu origen? Roberto explotó esa noche. Basta, papá, no te permito que le hables así a mi esposa. Don Ernesto se levantó de la mesa, su cara roja de ira. Tu esposa es una revista que te tiene cegado. Cuando te des cuenta del error que cometiste, será demasiado tarde. La discusión escaló hasta que Roberto tomó mi mano y salimos de la casa. En el auto, mientras manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, me dijo: no volvemos hasta que se disculpe. Pero don Ernesto nunca se disculpaba. Durante los siguientes años, las humillaciones se volvieron más sutiles pero constantes. En cada reunión familiar, don Ernesto encontraba formas de recordarme mi lugar. Cuando hablaba de negocios con Roberto, me excluía deliberadamente. Esto es muy complicado para ti, Mariana. Mejor ve a platicar con la señora sobre cosas de mujeres. Cuando intentaba participar en conversaciones sobre economía o política, temas que me apasionaban y sobre los que estaba bien informada, me interrumpía. ¡Ay, Mariana, no te confundas! Ver las noticias no te hace experta en economía. Lo que don Ernesto nunca supo fue que yo no era la mujer simple que él creía. Desde niña, mi abuelo materno, don Rafael, me había enseñado sobre inversiones. Él había sido un pequeño comerciante que con inteligencia y paciencia había logrado amasar una modesta fortuna invirtiendo en la bolsa. Antes de morir, cuando yo tenía 25 años, me dejó una herencia que nadie en mi familia conocía, 500,000 pesos y una carpeta llena de sus notas sobre inversión. Mariana, me había dicho en su lecho de muerte, este dinero es semilla. Siémbralo bien y te dará un bosque, pero que nadie sepa de tu bosque hasta que esté lo suficientemente grande para que nadie pueda talarlo. Seguí el consejo de mi abuelo al pie de la letra. Mientras don Ernesto me despreciaba por mi miserable salario de maestra, yo invertía cada peso extra que ganaba. Estudié mercados financieros en mi tiempo libre, tomé cursos en línea de análisis bursátil, leí cada libro de inversión que caía en mis manos. Roberto sabía que tenía algunos ahorros invertidos, pero nunca le revelé la magnitud real de mi portafolio. No por desconfianza hacia él, sino porque sabía que su familia lo presionaría para saber más si se enteraban. El punto de inflexión llegó hace 3 años, cuando don Ernesto humilló a mi padre en la fiesta de cumpleaños de Sofía. Mi papá, orgulloso de su nieta, estaba contando cómo Sofía lo había ayudado a reparar un motor en su taller. Esta niña tiene manos de ingeniera, decía con orgullo. Don Ernesto lo interrumpió con una carcajada cruel. Por favor, no le metas esas ideas en la cabeza. Mi nieta no va a terminar llena de grasa bajo las uñas como un mecánico. Ella tendrá una educación de verdad, no como... Y me miró directamente. Otros miembros de esta familia. Vi a mi padre encogerse, vi el dolor en sus ojos y algo dentro de mí se rompió. Esa noche, mientras todos dormían, me senté frente a mi computadora y tomé una decisión. Industrias Mendoza había salido a bolsa hacía 5 años, y aunque don Ernesto mantenía el control con el 45% de las acciones, el resto estaba disperso entre pequeños inversionistas. Había estado monitoreando la empresa por años, más por curiosidad que por otra cosa.
pero ahora tenía un objetivo claro. Empecé a comprar acciones de Industrias Mendoza sistemáticamente. Usé diferentes brokers, compré a través de empresas fantasma que había creado, diversifiqué mis compras en el tiempo para no levantar sospechas. Mi portafolio de inversiones, que había crecido considerablemente en los últimos 15 años gracias a inversiones inteligentes en tecnología y mercados emergentes, me daba el poder adquisitivo necesario. En 2 años había acumulado el 31% de las acciones. Don Ernesto, en su arrogancia, nunca monitoreaba los movimientos accionarios menores. Asumía que su 45% le garantizaba el control absoluto. El golpe maestro llegó hace 6 meses. Un grupo de inversionistas que poseía el 20% de las acciones decidió vender. Era un fondo de inversión que necesitaba liquidez rápida. Don Ernesto no tenía el capital líquido para comprarlas todas. Confiaba en que se dispersarían entre múltiples compradores pequeños. Yo, a través de mis empresas, compré todo el paquete. Fue la inversión más grande de mi vida, casi 10 millones de pesos, producto de años de inversiones inteligentes y el crecimiento exponencial de algunas acciones tecnológicas en las que había invertido temprano. De la noche a la mañana pasé a controlar el 51% de Industrias Mendoza. Esperé el momento perfecto para revelar mi posición. Sabía que la junta anual de accionistas sería el escenario ideal. Don Ernesto siempre usaba esas juntas para pavonearse, para demostrar su poder absoluto sobre la empresa que había construido. Este año no sería diferente, o eso creía él. La mañana de la junta, Roberto estaba nervioso. ¿Por qué insistes en venir? Sabes cómo es mi padre en estas reuniones, me dijo mientras se ajustaba la corbata. Quiero apoyarte, respondí simplemente. No le había contado nada. Necesitaba que su reacción fuera genuina. Me puse mi mejor traje de negocios, uno que había comprado específicamente para esta ocasión. Era azul marino, perfectamente cortado, profesional pero elegante. Por primera vez en años, me sentí poderosa al entrar al edificio de Industrias Mendoza. La sala de juntas estaba llena. Además de los accionistas principales, estaban los directivos, algunos inversionistas menores y el consejo administrativo. Don Ernesto presidía la mesa, en su elemento. Me vio entrar y su expresión se torció en una mueca de disgusto. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a Roberto en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Es mi esposa, padre. Tiene derecho a estar aquí, respondió Roberto tenso. Las esposas no tienen lugar en las juntas de negocios, replicó don Ernesto. A menos que sean accionistas, claro, agregó con una risa burlona que fue coreada por algunos de sus lacayos. ¡Qué coincidencia!, dije con voz clara y firme, caminando hacia la mesa. Porque resulta que sí soy accionista. El silencio fue inmediato. Don Ernesto me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Disculpa? ¿Compraste acciones con el dinerito que te sobra de tu salario de maestra? La burla en su voz era evidente. Varios de los presentes rieron discretamente. Saqué mi portafolio de documentos y lo coloqué sobre la mesa. No solo compré acciones, don Ernesto. Soy la accionista mayoritaria de Industrias Mendoza. Poseo el 51% de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ernesto se puso pálido, luego rojo. «Eso es imposible, es una broma de mal gusto», gritó poniéndose de pie. «Revise los documentos», dije calmadamente, deslizando las copias certificadas hacia él. «Cada transacción está documentada, cada compra es legal. He estado adquiriendo acciones sistemáticamente durante los últimos 3 años. La compra final del 20% del Fondo Génesis hace 6 meses me dio la mayoría absoluta». Las manos de don Ernesto temblaban mientras revisaba los documentos. El abogado de la empresa, el licenciado Morales, se acercó a verificar. Después de varios minutos de tensión, asintió. Los documentos son legítimos. La señora Mariana Gutiérrez de Mendoza es efectivamente la propietaria del 51% de las acciones de Industrias Mendoza. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?, les pregunto ahora mientras recuerdo ese momento. ¿Habrías esperado tanto tiempo? ¿O habrías actuado antes? Roberto me miraba con una mezcla de asombro y admiración. Mariana, ¿cómo? ¿Con qué dinero?, balbuceó. Con el dinero que gané invirtiendo inteligentemente durante 15 años, respondí mirándolo a los ojos. El dinero que tu padre siempre creyó que no tenía porque era solo una maestra.
Resulta que esta maestra sabe bastante de finanzas. Don Ernesto golpeó la mesa con el puño. Esto es un robo, es mi empresa, la construí desde cero y yo la compré legalmente, respondí manteniendo la calma. Cada acción fue adquirida en el mercado abierto, al precio de mercado. No hay nada ilegal o inmoral en lo que hice. Simplemente fui más inteligente que usted. ¿Qué quieres?, preguntó don Ernesto. Su voz ahora era un susurro derrotado. ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Quieres destruir lo que construí? Me levanté y caminé alrededor de la mesa, sintiendo todas las miradas sobre mí. No quiero destruir nada, don Ernesto, pero sí quiero cambios. Primero, usted mantendrá su puesto como CEO por ahora. Tiene experiencia y conocimiento que la empresa necesita, pero responderá ante mí como presidenta del consejo. Segundo, continué, implementaremos un programa de responsabilidad social real, no la farsa de relaciones públicas que tienen ahora. Destinaremos el 5% de las ganancias anuales a programas educativos en comunidades marginadas. Tercero, crearemos un programa de capacitación y empleo para jóvenes de escasos recursos. Y cuarto, me detuve frente a él. Tratará a cada empleado de esta empresa, desde el CEO hasta el personal de limpieza, con respeto y dignidad. Se acabaron las humillaciones, los desprecios, el clasismo. ¿Y si me niego?, preguntó desafiante, aunque su voz carecía de fuerza. Entonces convocaré a una junta extraordinaria y lo removeré de su puesto. Con el 51% de las acciones, tengo el poder para hacerlo. Me senté en la silla principal, la que siempre había sido suya. Pero prefiero trabajar con usted, no contra usted. Esta empresa puede ser mucho más de lo que es ahora. Puede ser rentable y socialmente responsable. Puede ser un lugar donde la gente quiera trabajar, no donde teman ir cada mañana. Doña Carmen, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos familia. Me giré hacia ella. ¿Familia? ¿Desde cuándo me han tratado como familia? Durante 15 años me han humillado, despreciado, tratado como si fuera menos que ustedes. Humillaron a mi padre, un hombre honesto y trabajador, solo porque es mecánico. Quisieron que dejara mi vocación, mi identidad, para convertirme en lo que ustedes consideraban apropiado. No, doña Carmen, ustedes nunca me trataron como familia. Roberto se acercó a mí y tomó mi mano. Estoy orgulloso de ti, me susurró. Luego se giró hacia sus padres. Mariana tiene razón. Durante años vi cómo la trataban y no hice lo suficiente para detenerlo. Me avergüenzo de no haber sido más firme, pero ahora las cosas van a cambiar. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. ¿Has tenido una suegra o suegro así? Cuéntame tu experiencia. Los meses siguientes fueron intensos. Don Ernesto, aunque resentido, tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Al principio intentó sabotear sutilmente mis iniciativas, pero pronto se dio cuenta de que no solo tenía el poder legal, sino que también tenía el apoyo de muchos empleados que habían sufrido su autoritarismo durante años. El licenciado Morales, quien había sido testigo de muchos abusos, se convirtió en mi aliado. Señora Mariana, me dijo un día, llevo 20 años en esta empresa. Es la primera vez que veo esperanza de un cambio real. Implementé los programas sociales que había prometido. Creamos Futuro Mendoza, un programa de becas completas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería o administración. El primer beneficiario fue José Luis, el hijo del conserje de la empresa, un joven brillante que no había podido ir a la universidad por falta de recursos. Ver la cara de orgullo de su padre el día que José Luis recibió su beca fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. También establecimos guarderías en las instalaciones de la empresa para los hijos de los empleados. Fue irónico ver a don Ernesto inaugurar la guardería, sabiendo que años atrás me había criticado por querer seguir trabajando después de ser madre. Los tiempos cambian. Fue todo lo que dijo cuando le recordé sus palabras pasadas. Mi padre, ese hombre maravilloso que don Ernesto había humillado, fue contratado como asesor técnico para la división de mantenimiento. Su experiencia práctica resultó invaluable para mejorar los procesos. El día que entró a la empresa con su gafete de consultor, caminando con la frente en alto por los mismos pasillos donde había sido despreciado, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mija, no tenías que hacer esto por mí», me dijo. «No lo hice solo por ti, papá, lo hice por todos nosotros.
por todos los que han sido menospreciados por su origen. La transformación de don Ernesto fue gradual pero real. Un día, casi un año después de la fatídica junta, me llamó a su oficina. Mariana, comenzó, y por primera vez no había sarcasmo en su voz al decir mi nombre. He estado pensando mucho. Toda mi vida creí que el éxito se medía solo en dinero y poder. Desprecié a quienes consideraba inferiores, porque así me enseñaron. Pero viendo lo que has logrado, no solo comprando la empresa, sino transformándola, me doy cuenta de que fui un tonto. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de don Ernesto era monumental. Todos podemos aprender y crecer, le respondí, incluso a su edad. Por primera vez en 15 años, vi una sonrisa genuina en su rostro. Tuché, Mariana, tuché. La relación con doña Carmen tomó más tiempo en sanar. Su orgullo estaba profundamente herido, pero todo cambió cuando Sofía, nuestra hija, ahora de 14 años, ganó un concurso nacional de robótica. En la premiación, Sofía agradeció a sus abuelos, pero especialmente a mí. Mi mamá me enseñó que no hay límites cuando combinas pasión con educación. Ella me mostró que una mujer puede ser maestra, madre, empresaria y todo lo que se proponga. Doña Carmen lloró ese día. Después de la ceremonia, se acercó a mí. Mariana, yo también vengo de origen humilde. Mi padre era panadero. Cuando me casé con Ernesto y él empezó a tener éxito, me olvidé de mis raíces. Me convertí en lo que creía que debía ser, una señora de sociedad altanera. Pero viendo a Sofía, viendo lo que has logrado, me avergüenzo de la persona en que me convertí. Fue el inicio de una nueva relación. Doña Carmen empezó a involucrarse genuinamente en las obras sociales de la empresa. Descubrió que ayudar de verdad, no solo para las apariencias, le daba una satisfacción que años de eventos de caridad superficiales nunca le habían dado. Roberto y yo nos fortalecimos como pareja a través de todo esto. Una noche, mientras revisábamos los informes trimestrales de la empresa en casa, me dijo, ¿sabes? Siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé cuán extraordinaria eras realmente, no solo por lo que lograste con la empresa, sino por cómo lo manejaste. Podrías haber destruido a mis padres, pero elegiste construir algo mejor. La venganza vacía no construye nada, le respondí, prefiero la justicia que transforma. Nos besamos, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Mi hermana menor, Patricia, quien había sido testigo de muchas humillaciones durante reuniones familiares, me llamó cuando se enteró de todo. Mariana, eres mi heroína. Pero dime, ¿cómo aguantaste tanto sin explotar? Porque sabía que mi momento llegaría, le respondí. Mi abuelo me enseñó que la paciencia es la virtud de los inversores inteligentes, y yo no solo estaba invirtiendo en acciones, estaba invirtiendo en justicia. La empresa floreció bajo la nueva dirección. Los empleados, motivados por el mejor ambiente laboral y los beneficios adicionales, aumentaron la productividad. Las ganancias subieron un 30% en el primer año. Don Ernesto, tragándose su orgullo, admitió en una junta: los números no mienten. Tu enfoque está funcionando. Creamos un consejo consultivo diverso, incluyendo a líderes comunitarios, educadores y emprendedores sociales. María González, una de mis exalumnas que ahora era doctora en economía, se unió al consejo. Maestra Mariana, me dijo en su primera reunión, usted me enseñó a soñar en grande cuando tenía 10 años. Ahora estoy aquí gracias a eso. El programa de capacitación para jóvenes se expandió. Nos asociamos con universidades locales para ofrecer programas de aprendizaje pagados. Juan Carlos, un joven de 19 años del barrio más pobre de la ciudad, se convirtió en uno de nuestros mejores técnicos después de pasar por el programa. El día que recibió su certificación, su madre me abrazó llorando. Gracias por creer en mi hijo cuando nadie más lo hacía. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. La transformación más sorprendente fue la de don Ernesto con mi padre. Un día encontré a ambos en el taller de mantenimiento de la empresa, inclinados sobre un motor, discutiendo animadamente sobre mejoras técnicas. Mi padre me vio y sonrió. Tu suegro no es tan malo cuando baja del pedestal. Don Ernesto, con las manos llenas de grasa, agregó: tu padre me está enseñando que hay más de una forma de ser inteligente. Fue surreal ver a don Ernesto, el hombre que había despreciado a mi padre por ser mecánico, ahora aprendiendo de él con genuino interés. Durante una cena familiar,
don Ernesto anunció: he decidido crear la División de Innovación Técnica y quiero que don Manuel, así llamaba ahora a mi padre con respeto, la dirija. Mi madre, quien había mantenido distancia de mis suegros durante años, finalmente aceptó una invitación a tomar el té con doña Carmen. Regresó a casa sorprendida. Carmen me pidió perdón, Mariana. Lloró y me pidió perdón por todos estos años. Las dos mujeres, tan diferentes en apariencia pero similares en su amor por sus familias, se volvieron amigas improbables pero genuinas. Sofía y su hermano menor, Diego, de 10 años, crecieron viendo esta transformación. Un día, Diego me preguntó: «Mamá, ¿por qué el abuelo era malo antes?». Le expliqué: «El abuelo no era malo, hijo. Estaba perdido. A veces las personas se pierden en sus propios prejuicios y necesitan ayuda para encontrar el camino de vuelta». La empresa se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa. Recibimos reconocimientos nacionales e internacionales. Durante una ceremonia de premiación, don Ernesto dio un discurso que me dejó sin palabras. Durante décadas creí que el éxito era aplastar a la competencia y maximizar ganancias a cualquier costo. Mi nuera, Mariana, me enseñó que el verdadero éxito es elevar a otros mientras creces. Me tomó 70 años aprenderlo, pero más vale tarde que nunca. Roberto fue promovido a vicepresidente ejecutivo, no por nepotismo, sino por mérito. Juntos formamos un equipo imparable. En las noches, después de acostar a los niños, planeábamos nuevas iniciativas. ¿Recuerdas cuando mi padre dijo que eras una arribista?, me preguntó una noche. Técnicamente tenía razón, respondí riendo. Arribé hasta la cima de su empresa. El cambio más profundo en don Ernesto se manifestó cuando su salud empezó a deteriorarse hace 6 meses. Durante una visita al hospital, me tomó la mano. Mariana, necesito decirte algo. Toda mi vida construí muros, creí que eso me hacía fuerte. Tú los derribaste todos y me mostraste que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en admitir errores, en crecer. Gracias por salvar no solo mi empresa, sino mi alma. No tiene nada que agradecer, don Ernesto, le respondí, y por primera vez lo dije con cariño genuino. Todos merecemos segundas oportunidades. Llámame papá, dijo con voz quebrada. Me gustaría mucho que me llamaras papá. Y lo hice. Después de 15 años, finalmente lo hice. La junta de accionistas de este año fue completamente diferente. La sala estaba llena, pero el ambiente era de colaboración, no de tensión. Presenté los resultados: ganancias récord, 500 empleos nuevos creados, 100 becas otorgadas, 50 pequeños proveedores locales integrados a nuestra cadena de suministro. Don Ernesto, desde su silla de ruedas, se estaba recuperando de una cirugía, aplaudió con lágrimas en los ojos. Mi historia se volvió conocida en el mundo empresarial. Me invitaron a dar conferencias sobre liderazgo transformacional. En una de ellas, una joven se acercó. «Señora Mariana, mi suegra me trata exactamente como la trataban a usted. ¿Qué consejo me da?». «Primero», le respondí, «nunca pierdas tu esencia por complacer a otros. Segundo, invierte en ti misma, en tu educación, en tu crecimiento. Y tercero, la mejor venganza no es la destrucción, sino la transformación. Transforma tu dolor en poder, tu poder en cambio positivo». Hace un mes celebramos el 15º aniversario de bodas de Roberto y yo. Don Ernesto, contra todo pronóstico médico, insistió en dar un discurso. Hace 15 años, pensé que mi hijo había cometido el error más grande de su vida. Hoy sé que yo cometí el error más grande de la mía al no ver el tesoro que Mariana traía a nuestra familia. Mariana, hija, porque eso eres para mí ahora. Gracias por tu paciencia, tu inteligencia y sobre todo, tu capacidad de perdonar. Mi madre, sentada a mi lado, me susurró: «Tu abuelo estaría tan orgulloso». Y tenía razón. El abuelo Rafael me había enseñado sobre inversiones, pero la lección más importante fue otra. El dinero es solo una herramienta, mija. Lo que importa es lo que construyes con él. Hoy, Industrias Mendoza emplea a 5,000 personas, el 40% mujeres en posiciones de liderazgo. Tenemos la tasa de rotación más baja de la industria porque la gente quiere trabajar aquí. Los hijos de los empleados tienen acceso a educación de calidad. Los proveedores pequeños tienen oportunidades reales de crecimiento.
Sofía, ahora preparándose para la universidad, me dijo ayer: «Mamá, quiero estudiar ingeniería y administración. Quiero ser como tú». «No, mi amor», le respondí. «Sé mejor que yo. Yo tuve que comprar una empresa para ganarme el respeto. Tú lo tendrás desde el principio porque te lo habrás ganado con tu talento». Diego, por su parte, pasa las tardes en el taller con su abuelo Manuel, aprendiendo mecánica. Don Ernesto a veces los acompaña, y verlos a los tres juntos, el millonario, el mecánico y el niño, todos con las manos llenas de grasa y sonriendo, es la imagen perfecta de cómo deberían ser las familias. ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Me encanta saber que estas experiencias trascienden fronteras. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era el dueño de otra empresa importante, competencia directa nuestra. Señora Mariana, he seguido su historia. Me gustaría proponerle una fusión, no una compra, una verdadera fusión de iguales. Creo que juntos podríamos crear algo extraordinario. La ironía no se me escapó. El mismo tipo de hombres que antes me habrían ignorado por ser solo una maestra, ahora buscaban mi consejo y partnership. Roberto me apoya en cada decisión. «Eres la CEO más brillante que conozco», me dice, «y también eres la mejor maestra, madre y esposa». Nuestro matrimonio se fortaleció a través de estas pruebas. Aprendimos que el amor verdadero no es solo romance, es respeto, admiración mutua y apoyo incondicional. Don Ernesto ahora pasa sus días entre la empresa, viene unas horas al día, dice que lo mantiene joven, y obras de caridad genuinas. Creó la Fundación Segunda Oportunidad con su propio dinero, dedicada a ayudar a emprendedores de origen humilde. Si Mariana pudo construir un imperio desde un salario de maestra, dice en las presentaciones, cualquiera puede con la oportunidad correcta. Doña Carmen se convirtió en una abuela maravillosa, involucrada y cariñosa. Cocina con mis hijos, les cuenta historias de su infancia humilde, historias que había enterrado por décadas, y les enseña que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Mi transformación personal también fue profunda. De ser la nuera despreciada, me convertí en una líder respetada. Pero más importante, nunca perdí mi esencia. Sigo dando clases una vez a la semana en la escuela pública donde empecé. Mis alumnos no saben que soy millonaria. Para ellos, soy simplemente la maestra Mariana, y eso me mantiene conectada con mis raíces. El mes pasado, en una reunión con inversionistas internacionales, uno de ellos comentó: «Es impresionante cómo transformó una empresa familiar tradicional en una corporación moderna y socialmente responsable». Don Ernesto, presente en la reunión, respondió: «No fue solo la empresa lo que Mariana transformó, fue toda una familia. La verdadera riqueza, he aprendido, no está en las acciones o el dinero. Está en ver a mi padre caminar con orgullo, en ver a mis suegros convertirse en las personas que siempre pudieron ser, en ver a mis hijos crecer en un ambiente de respeto y oportunidades, en ver a cientos de jóvenes de escasos recursos cumplir sus sueños gracias a nuestros programas. A veces, en las noches, reviso los viejos cuadernos de inversión de mi abuelo. En una página, con su letra temblorosa, escribió: «La paciencia del justo será recompensada». Tenía razón. Cada humillación, cada desprecio, cada lágrima fueron inversiones en un futuro mejor, y el retorno de esa inversión superó cualquier ganancia financiera. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque cada historia que comparten me recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina, la misma que fue de don Ernesto por 40 años, veo el retrato familiar que mandamos hacer el mes pasado. Todos estamos ahí, mis padres, mis suegros, Roberto, los niños y yo. No es una foto perfecta de revista. Don Ernesto tiene manchas de grasa en la camisa porque venía del taller con mi padre. Doña Carmen está riendo genuinamente por algo que Diego dijo. Sofía tiene su trofeo de robótica en las manos. Es una foto real de una familia real, imperfecta pero unida. La verdadera venganza, he aprendido, no es destruir a quienes nos lastimaron, es transformar el dolor en poder, el poder en cambio, y el cambio en un legado que trascienda. Mi suegro me humilló durante años, es cierto, pero al final no solo compré su empresa, compré la oportunidad de mostrarle un camino mejor, y él, con todo su orgullo y sus prejuicios, tuvo la valentía de tomarlo.
No todos los finales son así de transformadores, lo sé. No todas las historias de suegros difíciles terminan en reconciliación, pero la mía sí, y por eso la comparto, porque a veces, solo a veces, cuando combinamos paciencia, inteligencia y compasión, podemos convertir a nuestros peores críticos en nuestros mayores aliados. Don Ernesto tiene 73 años ahora. Los médicos dicen que su corazón está débil, que quizás no le queden muchos años, pero él sonríe y dice: viví 70 años construyendo un imperio y 3 años construyendo una familia. Estos últimos 3 valen más que los 70 anteriores. Y cuando dice eso, mirándome con genuino afecto paternal, sé que todo valió la pena. Mi historia no es solo sobre acciones y empresas, es sobre el poder de la educación, la importancia de no perder tu esencia, el valor de la paciencia y la posibilidad de redención que todos tenemos. Es sobre una maestra que se negó a ser menos de lo que era, que convirtió el desprecio en combustible para su éxito y que al final eligió construir puentes en lugar de quemarlos. Familia de venganza final. Esta ha sido mi historia, una historia de humillación convertida en triunfo, de desprecio transformado en respeto, de una familia rota que encontró la forma de sanar. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y si algo he aprendido en estos años es esto: nunca subestimen a una maestra, porque mientras ustedes ven a alguien con un salario modesto y una profesión simple, nosotras estamos educando a la próxima generación, invirtiendo en silencio y esperando pacientemente nuestro momento. Y cuando ese momento llega, cuando finalmente mostramos nuestras cartas, el mundo descubre que la verdadera educación no está solo en los libros que enseñamos, sino en las lecciones de vida que encarnamos. Mi nombre es Mariana, tengo 42 años, soy maestra, madre, esposa y CEO de una de las empresas más importantes del país. Y todo comenzó con un abuelo sabio, una herencia modesta y la determinación de no dejar que nadie me dijera que valía menos por mi origen o mi profesión. Gracias por escuchar mi historia. Que sus propias historias de superación sean igual de transformadoras y recuerden, la mejor venganza siempre será el éxito acompañado de la capacidad de perdonar y transformar, porque al final del día todos somos humanos, todos cometemos errores y todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Hasta la próxima historia, familia. Y no olviden, sus comentarios me inspiran a seguir compartiendo estas experiencias que nos unen más allá de las fronteras y las diferencias. Somos una familia, la familia de venganza final, unidos por nuestras historias de superación y justicia.